0800-777-0337. Bueno, vamos ahora a nuestra columna de la semana. Y a la columna de la semana le hemos puesto como título una frase famosa que la usó Fray Luis León cuando volvió a su aula en Salamanca y que después la reprodujo Unamuno. Después de haber estado en muchas dificultades, cuando volvió al aula para dar clase, haciendo de cuenta que no había pasado nada, dijo, como decíamos ayer. Y hemos puesto ese título porque hoy vamos a decir algo que tiene que ver con lo que hemos venido sosteniendo en los pasados programas, todos los martes. Decíamos que había un problema en la economía y que más allá que en lo político dejábamos que quienes se dedican a investigar sobre política opinaran sobre la fortaleza del gobierno, nosotros decíamos la macroeconomía del programa de Caputo y de Milei tiene una fragilidad grande. Argentina había fracasado en su intento de cumplir con una meta del fondo y había tenido que pedir un perdón porque no acumulaba reservas del Banco Central, había tenido que modificar esas metas, había en determinado momento, a pesar de que el gobierno insistía que no había atraso cambiario, había en determinado momento había dejado que el tipo de cambio, sobre todo a partir del mes de julio, creciera y en determinada circunstancia comenzó a intervenir de manera realmente muy dura para evitar tener un salto en el valor del dólar, en el mercado cambiario. Y entonces ahí apareció nuevamente los pasivos remunerados del Banco Central, allí apareció nuevamente un aumento en los encajes, de hecho, lo dijimos aquí, el aumento en el encaje implicaba que las tasas de interés iban a niveles que son casi incompatibles con la actividad productiva. Entonces digo, en lo estrictamente económico era evidente que había ciertas inconsistencias internas, en particular de la política cambiaria. Argentina tiene un problema severo en el sector externo y aunque el gobierno presentaba los cambios como nuevas fases de un mismo programa, en realidad lo que hacía era un poco ir improvisando ante una circunstancia que claramente mostraba esta dificultad que tenía el programa económico. Esta situación se puede ver ahora ya con más claridad de que la economía se desaceleraba. Dijimos muchas veces que cuando el presidente decía que la economía estaba creciendo de manera muy significativa, nosotros dijimos la recuperación económica es muy heterogénea y además hay ciertos indicadores de que se está desacelerando. Con el aumento de las tasas de interés era esperable que eso ocurriera. Las personas percibieron eso, y acá quiero decir algo respecto de lo que hablábamos con Julio, cuál es la relación que hay entre el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, es decir, entre la política, digamos, y la economía. Hemos dicho, y acá de nuevo, como decíamos ayer, es imposible que la política económica funcione si uno no tiene sustento político. Pero también es cierto que uno no puede construir poder político si la política económica tiene problemas. Esta relación obviamente solamente puede ser salvado si el responsable de la administración del Estado tiene una estrategia de generación de acuerdos. Y muchas veces nos pareció que la actitud del gobierno de ser esencialmente confrontativo, y es más, era confrontativo con sectores que lo acompañaban al gobierno, esa fue la experiencia con Mauricio Macri o con el PRO, y fue la experiencia con el radicalismo. Entonces, la intención del gobierno de hegemonizar eso y de alguna manera desaparecían estos otros actores, en realidad podía ocurrir que en algún momento, cuando necesitara algún aliado y fuese a buscarlo, tocase timbre en su casa, probablemente no lo atendieran. Y eso fue, me parece, el resultado del domingo y la iniciativa ahora de convocar a los gobernadores. Gobernadores que están todos todavía muy atentos a ver cómo es la convocatoria, porque han tenido experiencias pasadas en las cuales acompañaron al gobierno y finalmente no se cumplieron los acuerdos que habían establecido. ¿Se percibía o no se percibía esto?
Miren, yo le voy a pedir al director que pongamos un gráfico, un primer gráfico, que es de un índice, un indicador que en realidad elabora la Universidad Di Tella. Ese gráfico, la primera diapositiva que quiero que coloquemos, es un indicador de confianza. Es un indicador de confianza del consumidor. Quiero que vean esto. Esa es la variación mes a mes, desde diciembre del 23, de este indicador de confianza del consumidor. Ese indicador es una combinación, se hace a través de una encuesta, se hace con una metodología muy probada, en la cual se le pregunta sobre cuál es la situación personal, sobre cómo ve el futuro inmediato, y entonces a partir de allí se construye. Fíjese, en agosto el índice de confianza del consumidor en la gestión de Milei cayó 13%. Allí hay un elemento que está diciendo algo. Permítanme que muestre otro, que todavía es más directo. ¿Qué tanto se confía en el gobierno? Y allí tienen el indicador de confianza en el gobierno. Fíjense la caída que a partir del mes de junio tuvo ese indicador y cayó 13,6 en julio. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrategia de la política económica y estas inconsistencias que hemos mencionado han llegado a ser percibidas por los ciudadanos. Y esta decisión de sostener la política económica, el presidente dijo el domingo a la noche, no vamos a cambiar nada de la política económica, vamos a profundizarlo, nos lleva a pensar que de aquí al 26, que habrá 30 días hábiles, el gobierno va a insistir con el control monetario, probablemente profundice el ajuste fiscal y va a tratar de mantener el tipo de cambio relativamente controlado. Si eso le va a dar resultado político o no, debería el gobierno prestar atención a este tipo de información que dice que los ciudadanos han empezado a desconfiar que ese sea el camino correcto. Lo vamos a seguir viendo en los próximos programas. Bien, muchas gracias, Alfredo. Antes de despedirme, avisos de la Facultad de Ciencias Económicas. Miércoles 10, 14:30, se lleva a cabo la competición empresaria entre productores agroalimentarios. El 11 de septiembre a las 16, noveno encuentro regional de mejora continua. Y para el día 17, miércoles 17, el economista Daniel Artana va a disertar abriendo las jornadas de finanzas públicas, todo en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas. Podés inscribirte, por supuesto, para participar. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Secretos del Poder en la pantalla de Canal 6. Buenas noches.